En este video vamos a trabajar algunas aplicaciones de las funciones trigonométricas. La primera aplicación que vamos a ver es la solución de triángulos rectángulos. Definición. Solucionar un triángulo consiste en encontrar el valor de sus tres lados y sus tres ángulos. En el caso particular del triángulo rectángulo, siempre se conoce el valor del ángulo recto, 90 grados. Un triángulo rectángulo tiene solución si por lo menos se conoce la medida de dos de sus lados o se conoce la medida de un lado y uno de sus ángulos agudos. Pasos para solucionar un triángulo rectángulo. Primero, elabore una lista de los 6 elementos que componen el triángulo. Nombre con letras minúsculas a los lados y con letras mayúsculas a los vértices. Frente a cada nombre escriba los datos conocidos. Segundo, identifique el caso, es decir, si se conocen dos de sus lados o si se conoce un lado y uno de sus ángulos agudos. Tercero, dependiendo del caso se procede de diferente manera. Si se conocen dos de sus lados, primero se calcula el tercer lado y después los ángulos agudos. Si se conoce un lado y uno de los ángulos agudos, primero se calcula el otro ángulo y después los lados desconocidos. Antes de ver las aplicaciones vamos a ver cómo se nombra correctamente los tres lados y los tres ángulos de un triángulo rectángulo. Nombre con la letra C el vértice donde está el ángulo recto y con la letra C minúscula a la hipotenusa. El ángulo recto está indicado siempre con un rectángulo que se forma en el vértice. Frente a este ángulo vamos a ubicar la hipotenusa. Nombre con la letra A otro de los vértices y con la letra A minúscula el lado que se ubica frente a ese vértice. Si nombramos este vértice con la letra A mayúscula, este lado deberá ser nombrado con la A minúscula. Nombre con la letra B el otro vértice y con la letra B minúscula el lado que se ubica frente a ese vértice. Ejemplo 1. Solucione el triángulo de la figura. Como se mencionó anteriormente, se deben seguir tres pasos para esta aplicación. Paso 1. Elabore una lista de los 6 elementos del triángulo. En la lista deben aparecer los tres ángulos y los tres lados. Frente a cada nombre usted debe ubicar lo que conoce. Se sabe que el ángulo A mide 48 grados, el ángulo B se desconoce, el ángulo C mide 90 grados, el lado A mide 10 unidades y el lado B y el lado C son desconocidos. Paso 2. Identifique el caso. En este caso se conoce la longitud de un lado y la medida de uno de sus ángulos. Paso 3. Calcule la medida del tercer ángulo. Para eso usted debe tener en cuenta que al sumar los tres ángulos de cualquier triángulo, esa suma debe ser igual a 180 grados. Por tanto, para identificar la medida del ángulo B, se debe tomar 180 grados, restarle la medida de 90 grados y restarle la medida de 48 grados, que son los dos ángulos conocidos, para un total de 42 grados. Una vez tenemos los tres ángulos, podemos calcular alguno de los lados desconocidos. Puede ser B o puede ser C. Para esto vamos a utilizar alguna de las tres funciones trigonométricas principales, que son el seno, el coseno o la tangente. Se recomienda utilizar alguna de estas tres funciones porque son las que aparecen en la calculadora. Respecto al ángulo de 48 grados, únicamente conocemos su cateto opuesto. Entonces debemos buscar una función trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente o con la hipotenusa, dependiendo de lo que queramos identificar. Vamos a empezar por la hipotenusa. Entonces buscamos una función trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto del ángulo de 48 grados con la hipotenusa. Es el seno. Planteamos la ecuación. Seno de 48 grados es igual al cateto opuesto, que mide 10 unidades, dividido entre la hipotenusa, que mide C. Despejamos C. C está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y seno de 48 grados, que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Ya tenemos cómo calcular C. C es igual a 10 dividido entre seno de 48. Para esto debemos utilizar una calculadora asegurándonos que esté en grados, no en radianes, porque el ángulo está medido en grados. Al hacer el respectivo cálculo nos damos cuenta que C aproximadamente mide 13,456 unidades. Con un procedimiento análogo, ahora vamos a buscar una función trigonométrica que nos relacione el ángulo de 48 grados
con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para esto utilizamos la función tangente y planteamos la ecuación. Tangente de 48 grados es igual al cateto opuesto, que mide 10 unidades, dividido entre el cateto adyacente, que mide b. Nuevamente, b pasa a multiplicar y tangente de 48 grados pasa a dividir. Y haciendo uso de la calculadora obtenemos que b mide aproximadamente 9,004 unidades. En resumen, los elementos del triángulo miden ángulo A 48 grados, ángulo B 42 grados, ángulo C 90 grados, lado A 10 unidades, lado B 9,004 unidades y lado C 13,456 unidades. Ejemplo 2. En este caso tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos la longitud de dos de sus lados. Nuevamente hacemos el paso 1. Elaborar una lista de los 6 elementos del triángulo. Recuerden que debe tener los 3 ángulos y los 3 lados. Y frente a cada nombre ubica lo que se conoce. En el caso de los ángulos únicamente sabemos que el ángulo C mide 90 grados. Para el caso de los lados sabemos que el lado A mide 2 unidades, que el lado B mide 5 unidades y que el lado C es un lado desconocido. Segundo paso, identifique el caso. En este caso se conoce la longitud de dos de sus lados. Tercer paso, como conocemos la longitud de dos de sus lados, utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular la longitud del tercer lado. En este caso, la longitud del tercer lado aproximadamente es 5,385 unidades. Después de tener la longitud de los tres lados, podemos aplicar alguna de las funciones trigonométricas recomendadas, seno, coseno o tangente, para hallar el valor de sus ángulos interiores. Empecemos por hallar el ángulo A. Respecto a este ángulo A, el lado A es el cateto opuesto y el lado B es el cateto adyacente. La función trigonométrica que nos relaciona cateto opuesto con cateto adyacente es tangente. Planteamos la igualdad. Tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto, que mide 2 unidades, dividido entre el cateto adyacente, que mide 5 unidades. Siguiente paso, despejar A. Para despejar A vamos a utilizar la función tangente a la menos 1. ¿Cómo encontramos esta función en la calculadora? Primero oprimimos la tecla Shift y enseguida la tecla tangente. Verifiquen en sus calculadoras que aparezca tangente a la menos 1. Abren paréntesis, 2 dividido entre 5 y cierran paréntesis. Ahí sí le van a dar igual. El ángulo A aproximadamente mide 21,8 grados. Finalmente, como ya conocemos la medida de dos de sus ángulos interiores, podemos calcular la medida del tercer ángulo, haciendo uso de la propiedad de la suma de ángulos internos de un triángulo. A 180 grados le restamos el ángulo de 90 grados que ya conocemos y le restamos el ángulo de 21,8 grados que hallamos anteriormente, para un total de 68,2 grados. En resumen, los elementos del triángulo miden ángulo A 21,8 grados, ángulo B 68,2 grados, ángulo C 90 grados. Lado A 2 unidades, lado B 5 unidades y lado C aproximadamente 5,385 unidades. Antes de pasar al siguiente video, por favor cerciórese de que ha comprendido lo que se expone en este.